Buenos días. En marco al curso de Derecho Administrativo 1, vamos a proceder a identificar el marco de la clase correspondiente a la semana número 16. De ella vamos a trabajar los contratos administrativos. Para el efecto, vamos a proceder a identificar nuestros objetivos en clase. Ellos son que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de los contratos administrativos y la forma en que se prestan los servicios para el funcionamiento del Estado en marco a la administración pública. De esta cuenta, vamos a proceder a definir qué es un contrato administrativo. Por lo tanto, podemos identificar que los contratos administrativos son aquellos celebrados por la administración pública con un fin público en que su ejecución pueden afectar la satisfacción de una necesidad pública colectiva, razón por la cual están sujetos a reglas de derecho público exorbitantes de derecho privado y que colocan al contratante de la administración pública en una situación de subordinación jurídica. Definición. El contrato administrativo es todo acto por el cual el Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas o privadas por las otras, manifiestan su voluntad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, es un acto bilateral porque en el mismo participan dos partes. En este caso, como mínimo y definitivamente van a actuar en igualdad de condiciones. Esto es importante porque la contratación va a surgir siempre de elementos de interés. Estos elementos de interés se van a patentizar efectivamente en la voluntad de celebrar los actos administrativos. Y estos actos administrativos definitivamente nos van a conllevar a un momento a través del cual, pues evidentemente vamos a traer y recordar el ámbito del negocio jurídico que regula el artículo 1251 del Código Civil. A partir de ahí entendemos que estos elementos definitivamente nos conllevan a ese interés de las partes y conforme el desarrollo de esta clase vamos a comprender el por qué devienen a ser vinculantes estos extremos. Por lo tanto, vamos a identificar los elementos esenciales, ojo, esenciales en la administración pública. Y ahí determinamos a los sujetos. El sujeto es importante, por un lado, porque evidentemente es el Estado y la parte que sea contratada o las partes que sean contratadas, porque son quienes van a recibir el servicio y quienes van a prestar el mismo. Por lo tanto, vamos a identificar de que a través de ello va a existir competencia y capacidad. ¿Qué tipo de competencia? Bueno, puede ser en dos elementos. En el caso del Estado, si bien es cierto, el Estado es único e indivisible, administrativamente recordemos que funciona de manera descentralizada y por lo tanto la entidad que va a prestar determinado servicio debe de ser creada para esto y sus funciones deben de estar en marco a ello. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública no podría construir una carretera. Esto es importante establecerlo y patentizarlo porque evidentemente vamos a entender de que esa competencia va a conllevar a que efectivamente el Estado o la administración pública nos motive efectiva y eficazmente a su respectiva realización. La capacidad obviamente es capacidad de las partes específicamente para la prestación del mismo, sin olvidar que la capacidad de raciocinio, de uso y de goce y disfrute de derechos se adquiere por la persona individual al establecerse la mayoría de edad. Pero también la capacidad en las personas jurídicas es porque debe de existir una delegación de atribución funcional. Bueno,
Luego identificamos el consentimiento, y el consentimiento es porque en el marco de la administración pública van a encontrar ustedes de que para que un contrato administrativo sea válido no solo es necesario suscribirlo, firmarlo, sino que también debe de ser aprobado para su aceptación. La forma, la legislación en este caso no nos establece una forma en particular, pero evidentemente la forma es de que debe de constar por escrito el objeto, que es lo que va a ser o va a ser el motivo del contrato, la causa de donde se origina y el régimen jurídico a través del cual se va a enmarcar. Los elementos no esenciales entonces son el plazo, definitivamente, la conmutabilidad, esto es importante porque son derechos personalísimos, la intransferibilidad que forma parte de la conmutabilidad, y es que en la conmutabilidad podemos tomar en consideración que las partes ya saben cuáles van a ser sus derechos y obligaciones a la finalización del contrato. La licitación, garantías y sanciones que puedan existir correspondientemente. Caracteres del régimen jurídico. El régimen jurídico, que es importante, vamos a establecer que evidentemente está el proceso de adjudicación, y el proceso de adjudicación lo vamos a encontrar regulado en la Ley de Contrataciones del Estado. En la respectiva Ley de Contrataciones del Estado establece la adjudicación total y parcial y la aprobación de la adjudicación. Esto fundamentado en los artículos 33, 34 y 36 de la citada norma. Con ello, definitivamente en la adjudicación estamos hablando también parte de la aprobación del contrato. De esta cuenta, suscribir y aprobar un contrato, entonces, equivale la suscripción a firmar al pie del contrato, y aprobar equivale a calificar la contratación como buena y conforme a las técnicas formales y a las disposiciones legales aplicables. La legislación definitivamente se firma el contrato, la autoridad superior competente, y aprueba la autoridad que corresponda, según lo establecido en la propia ley, esto en los artículos 9 y 47 de la Ley de Contrataciones del Estado. Formación del artículo 17 nos establece el marco de la licitación, y definitivamente en la Ley de Contrataciones del Estado vamos a establecer que al seleccionar al oferente que haga la mejor propuesta para los efectos de una contratación determinada, se le va a adjudicar. La licitación muchas veces se tiende a confundir como una subasta, pero no es así. No es una subasta, sino que una licitación es un aspecto a través del cual se van a calificar los aspectos técnicos que se ofrece, obviamente todo en marco a las pretensiones de contratación, y que evidentemente se les denominan también como bases de licitación, que es en donde surge la propuesta que se va a realizar y que todo oferente puede hacerlo valer. Adicional a ello, es importante establecer pues que en las licitaciones vamos a establecer que existen fianzas de sostenimiento de oferta y demás. La cotización por su cuenta es el artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la cotización es un proceso que se debe realizar cuando se hacen compras que no superan la cantidad de 900,000 quetzales, y a consecuencia de que se superen los 900,000 quetzales, es pertinente que se haga un proceso de licitación. Definitivamente se realiza una invitación directa a los oferentes y el pago lo hace la propia dependencia ministerial. El contrato directo es este contrato a través del cual se regula la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 43, y obviamente es una compra directa. El contrato abierto es en el cual se invita a los oferentes a que presten sus ofertas, se califican por el Ministerio de Finanzas y luego se evalúa y se adjudica el contrato ofertante. Se utilizan los productos masivos, evita la licitación y cotización. Luego vamos a encontrar el margen del régimen de las excepciones. Bueno, clasificación, vamos a encontrar la clasificación de los contratos administrativos, primero por contratos de obra pública, que se dirigen a la construcción, modificación, reconstrucción o mantenimiento de un edificio o de alguna obra de utilidad pública. Contratos de suministro, a través de este contrato el Estado obtiene bienes, muebles, materiales de oficina y demás con los cuales desarrolla su actividad. La concesión de servicios públicos es aquel por medio del cual el Estado encomienda a particulares la prestación de los servicios públicos. Contratos de servicio al Estado.
es aquel en el cual el particular presta algún servicio al Estado, por ejemplo, el mantenimiento de maquinaria y equipo, y otros servicios que los particulares puedan prestar al Estado. Contrato de consultoría profesional, y por medio de este contrato, las empresas especializadas en consultoría profesional y técnica prestan al Estado un servicio especial, por ejemplo, estudios de prefactibilidad, estudios de preinversión, estudios jurídicos y estudios técnicos. Bueno, al haberse agotado nuestra respectiva sesión, vamos a realizar una serie de preguntas que deberán contestar oportunamente. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato administrativo? ¿A qué equivale la suscripción del contrato? ¿Cuál es el monto máximo por el cual se puede adquirir por cotización? ¿En qué consiste el contrato de obra pública? ¿Y en qué consiste el contrato abierto? Muchas gracias por su atención, tengan un buen día y un excelente fin de semestre. Hasta la próxima.